Cuán felices nos encontramos en este sábado. Feliz sábado a todos y gozosos de poder realmente iniciar esta programación que sin duda será de bendición para todos nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios en un tema sumamente importante. Recuerden de suscribirse, no olviden eso, cada vez que ya aparece, ahí aparece constantemente para que recordemos, ¿verdad?, la campanita y el suscríbete a fin de que podamos recibir los materiales que ya están saliendo en estos días. Nos sentimos gozosos y felices de adorar al Creador, nuestro Padre Celestial, en el día que Él terminó la creación. El séptimo día, ¿verdad?, el Señor termina la creación. Cuán diferente hubiera sido nuestro mundo si realmente el hombre se hubiese mantenido en obediencia a Dios. Y la temática que tendremos, o que estamos teniendo estos días, es el nuevo orden o un nuevo orden mundial y el fin de la historia, y hoy nos toca la parte cumplimiento dramático de la profecía. Quiera Dios ayudarnos, quiera dirigirnos para que de veras podamos entender y comprender lo que Dios quiere que comprendamos. Solamente podemos entender, solamente podemos ser guiados, la mente nuestra, que es una mente finita, con una mente que es infinita, que inspiró las Sagradas Escrituras, pidiendo al Espíritu de Dios que nos guíe, ¿verdad? Por eso, mis amigos, vamos a orar como lo hacemos todos los sábados. Pero antes de orar, estoy aquí detenido. Estoy detenido frente a la pantalla para decirte antes de iniciar este tema. Este tema es un tema que podría tocar tal vez muy fuertemente el corazón de algunos de nosotros. Yo quiero decirte, no quedes amedrentado. Lo que mencionaremos no será peyorativo de ninguna manera, sino que será para poder explicar la palabra de Dios y para que tú y yo podamos entender lo que es la verdad y el error, lo que es el pecado y lo que significa realmente andar en la luz, como vemos allí, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que alumbra todo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera, amigos míos, que a pesar de las lágrimas muchas veces, podamos sonreír. Yo sé que hay millones en este mundo que en este momento están siendo sacudidos por algunos movimientos políticos y sobre todo religiosos de la tierra. El tema de hoy nos va a explicar por qué realmente mucha gente sincera que ama a Dios y que anhela la patria celestial realmente se siente convulsionada, millones y millones, porque se dan cuenta que a través de la historia fueron engañados. Pero no nos preocupemos por eso. Sabemos que aquí impera Satanás en esta tierra, ¿no es verdad? Por eso en este sábado vamos a orar juntos para que el Señor pueda guiarnos y pueda bendecirnos en gran manera. Padre amado, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y porque tu Espíritu Santo nos guía, Señor, nos guía nuestra mente para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Bendice a todos mis hermanos y amigos en diferentes partes. Acompáñalos también en sus peticiones que han realizado y respóndelas conforme a tu inmensa misericordia, porque tú respondes mejor que lo que nosotros podemos pedir. Padre amado, los dejamos este programa de adoración en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, ahora tenemos, ¿verdad?, allí este hermoso, en realidad el cuadro es hermoso, no quisiera sacarlo, porque la palabra de Dios es un auxilio para nuestras tribulaciones de esta vida. Pero ahora vamos a meditar, porque la palabra de Dios nos lleva al conocimiento y a la meditación y a dejar el viejo hombre, transformarlo, a dejar las cosas que eran malas de Dios. Por eso la palabra de Dios es una luz, ¿verdad? Y tenemos que seguir esa luz. Pero el Señor nos llama a la reflexión, a meditar en las obras de la creación. Meditemos todos juntos en esta meditación hermosa.
Bueno, amigos míos, aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Y ya pedimos que Dios nos dirija de manera que ahora olvidarnos de todo lo que está al lado nuestro. Es el santo día de reposo. Y tenemos que olvidarnos de todo, absolutamente todo. Por eso pusimos este tema especial. Siempre, cada sábado, acordémonos, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. Tanto nos ama Dios, que Él quiere que nos olvidemos de las preocupaciones, aún de nuestra vida antigua en muchas cosas. Y ahora aprendamos de Él, porque el Señor es el que nos enseña en las Sagradas Escrituras. Allí vemos una bestia, ¿verdad? Esta bestia que ya vimos ayer, estamos estudiando en ese tema tan importante que estuvimos viendo, y esa bestia que realmente tiene características muy particulares, porque en realidad es suma de todas las bestias anteriores. Abajo allí pusimos nuevo orden mundial, porque representa, Dios reveló hace ya milenios acerca del nuevo orden mundial y realmente cómo llegará a establecerse. Leemos el pasaje que está en Apocalipsis capítulo 13, el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, ese texto dice un montón de cosas, ¿verdad? En primer lugar vemos allí, bestia que sube ¿de dónde? Del mar. Y ya estudiamos que mar son pueblos, muchedumbres y naciones. Sabemos muy bien acerca de ello, ¿verdad? Tiene también esta bestia 7 cabezas. En realidad, otras tenían 4 como estudiamos, ¿verdad? Pero ahora está acá, es la suma de todas. Tiene 7 cabezas, dice allí la palabra de Dios. Tiene también 10 cuernos. Y eso es interesante porque los cuernos significan reinos, ¿verdad? De manera que está claro allí, y las diademas que allí aparecen, es que justo esta bestia presente en el momento cuando esa bestia va a actuar, y va a actuar en forma feroz sobre este mundo. Ese es el nuevo orden mundial, aunque nos parezca mentira. Por eso tiene la corona, ¿verdad? Indicándonos que reinarán. Y el símbolo 10 indicándonos de la totalidad, como ya estudiamos en la profecía de Daniel capítulo 2 también, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el nombre blasfemo. Dice que San Juan vio que tenía un nombre blasfemo, tembló de horror al escuchar ese nombre blasfemo. Y ya veremos enseguida cuál es ese nombre blasfemo. Pero también él reinó en este mundo por 1260 años proféticos. Reinó en este mundo, por eso se llama la bestia. Estaba el poder del Estado y de la Iglesia unidos para perseguir al pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor tuvo siempre un remanente. Y esto debe alegrarnos, debe llenar nuestro corazón, porque el Señor jamás habrá de abandonar a su pueblo. Hay tribulaciones, el universo entero contempla esas tribulaciones del pueblo de Dios en este mundo, y cuanto más al final del gran conflicto entre el bien y el mal, que Él ha predicho todo para que realmente podamos enfrentar, tener fe, y nos dará la fe que tuvo el apóstol Pablo, la fe que tuvieron los mártires, la fe que tienen que tener los hijos de Dios, ya que la salvación es por fe, pero esa fe que nos lleva al obrar, al llevar el mensaje de Dios adelante en este mundo. Ahora bien, el santuario terrenal, ¿verdad? San Pablo lo predecía con palabras muy claras. ¿Cuál sería y de dónde nace el nombre blasfemo realmente? Allí en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 y 4 leemos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo hace una descripción de ese poder que se levantaría al final de los días, ¿verdad? Y es una descripción muy clara. Y dice que se exaltaría sobre todo, habría una tremenda apostasía. Jesús no va a venir antes que esa apostasía llegue. Una apostasía total al extremo de que ese cuerno pequeño, ¿verdad?, habría de tomar el nombre de Dios.
lo dice claramente porque dice que se pondrá y se exaltará contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto, o se adora, dice aquí esta versión, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. O sea, a través de la historia de 1260 años, la gente temblaba porque lo que se decía realmente era el infierno o el cielo. El asunto era serio. O el purgatorio y el cielo. De manera que atributos que solo le pertenecen al Todopoderoso, me refiero, ¿quién perdona los pecados? El Señor es el que está perdonando nuestros pecados. Es aquel que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida allí, ¿verdad?, para que nosotros podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos. Ahora bien, vemos aquí ese hijo de perdición. Vemos nuevamente a Caín que se levantó furiosamente porque él quería adorar a Dios como él quería, como a él le parecía. Ese poder cristiano, o sea, religioso, con el nombre de cristiano, siguiendo con el nombre de Roma, en realidad es Roma, ¿verdad?, que se proyecta hasta el día del fin, tomará el poder de todo el mundo y es lo que forma el nuevo orden mundial. O sea, pensar que el Caín espiritual, ¿verdad?, ahora se manifestará antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. ¿Qué más claro podemos entender? El apóstol Pablo, que ya duerme en el sueño de la muerte esperando la resurrección, cuando Jesús vuelva, él nos habla con toda claridad. Entonces ahora, dice, por eso San Juan exclama, y estaba en la isla de Patmos, que tiene un nombre blasfemo. San Juan había escuchado mucho, no solo había escuchado, se había recostado en el pecho de Jesús. Estaba acostumbrado a verlo a Jesús a dirigirse a su Padre Celestial. Vio a Cristo paso a paso y cuando ve a un poder terrenal tomar atributos divinos, queda horrorizado. Y dice, vi un nombre blasfemo que tenía esa bestia, ¿verdad?, de 7 cabezas y 10 cuernos. En realidad encontramos aquí la expresión del Vaticano en Vicaris Filii Dei. Es una función. Porque algunos se confunden solamente, pero hay muchos nombres que, pueden dar esto, pueden dar este número, como vamos a ver enseguidita. No pensemos en esto. Tenemos que pensar en la realidad de lo que se conjuga la totalidad de la historia y la profecía en el contexto profético y en la forma en que fue revelado con toda claridad. Allí, Vicarios Filii Dei, o sea, vamos a traducir en forma parecida, ¿verdad? En lugar, Hijo, Dios. En lugar del Hijo de Dios. O sea, el que es representante del Hijo de Dios en este mundo. La función del Vaticano, ¿verdad?, se expresa de esa manera en latín, de manera que es claro. Y así como también aparecen otros nombres en latín. En lugar del Hijo de Dios, lo vemos allí. Y entonces ahora miren el texto 18 de Apocalipsis 13. Ahora Dios nos dice lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Saben? Por eso no podemos equivocarnos, por una simple razón. Porque Dios dice, aquí hay sabiduría. Cuando el Señor dice eso, dice, presten atención. Si son realmente mis hijos, presten atención. Entendamos, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de qué, dice allí, de hombre, ¿verdad? O sea, es un número que nosotros podemos entender, que sobre todo en la hora cuando se manifestaría ese poder se entendería muy claramente, porque la revelación ya estaría al máximo. Fue escrito en diferentes idiomas y de diferentes formas. Algunos objetan diciendo, pero en el griego y en el, y en el hebreo, porque, esto no fue escrito en hebreo, pero tantas cosas. Dicen para tratar de esquivarse de la realidad. Pero pensemos en lo que Dios predijo y en lo que San Pablo aclara, que habría un templo terrenal que tomaría el lugar de Dios y que habría de falsificar la palabra de Dios en forma categórica. Y en estos días para nosotros es claro, cuando se ha propuesto en realidad cambiar las escrituras y crear una nueva, porque las escrituras ya son muy viejas y no se adaptan a las costumbres actuales de la humanidad. ¿Qué les parece, amigos? Contemos, porque dice allí, cuente el número y el número les va a dar 666. Vamos a contar entonces, cuente el número, lo colocamos allí nuevamente para que no olvidemos. Desde el mayor al menor. La D equivale a ¿cuánto? 500. La C
100. 100, muy bien. Eso que nosotros pensamos que no nos serviría nunca, ¿verdad? Tal vez cuando los aprendimos. La L, ¿cuánto? 50. Bueno, y continuamos ahora con la B. 5. Muy bien, con la otra B. 5. 5. Y ahora vamos con las I allí, ¿verdad? 1. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. O sea, allí aparece, ¿verdad? 666 o 666. Que de paso también es un número que indica mucho, el que quiso ser igual a Dios y no pudo. Fue Satanás en los cielos al comienzo, pero Satanás no se rinde en el tremendo y terrible conflicto. Y hasta el fin del tiempo habrá de luchar, y habrá de luchar con la humanidad. Sabe que está perdido, pero no ceja en su extravío aterrador. Le dio todo su poder a la bestia, y habla de esta bestia en forma particular, que habrá de tomar todo su dominio en forma total en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Es solemne ver esta realidad. Claro, y amigos míos, ahora continuemos estudiando. Miren lo que ahora vamos a aclarar más. Apocalipsis 17 en realidad es una aclaración de que el ángel, y que un ángel en particular, le explica a Juan y a nosotros en particular, ¿verdad? Que vivimos al fin del tiempo. Leamos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, acá dice que el ángel, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, notemos. Yo no voy a entrar a explicar porque podríamos decir cuál es de ese ángel, pero uno que tenía las plagas finales ya de la tierra se estaba terminando, la orden divina ya estaba siendo dada, de que la destrucción del pecado sea para siempre. Y estaba el pueblo de Dios ya presente, pero ahora uno de esos ángeles, ya no es el ángel Gabriel, notemos bien, esto debe quedar clarito, de manera que Juan es transportado hasta nuestros días, hasta la hora actual, para entender la profecía. Y es importante que nosotros nos traslademos hasta el fin del gran conflicto. ¿Por qué? Para que podamos comprender. El Señor lo hizo. Y ahora ese ángel que tiene, ¿verdad?, la copa, una de las plagas finales, no voy a decir cuál porque no es el tema de hoy simplemente. Pero saben, es impresionante en poder entender la realidad. Ahora el ángel dice, yo voy a explicar realmente qué es lo que pasa con esa mujer ramera y lo que pasa también con la bestia espantosa. Bueno, es lo que está diciendo allí. Leamos a continuación o veamos lo siguiente. Allí en Apocalipsis 17, versículos 1, 9, 10, y vamos a leer varios pasajes de allí. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Bueno, el Señor, a través del ángel, ahí explica. Está explicándonos a nosotros hoy. Dice claramente, esto es para la mente que tenga sabiduría otra vez. Exactamente la misma expresión cuando recién contábamos el vicario Filidei. Los que tienen la sabiduría de Dios van a entender. Los que no, no van a entender. Los que nos aferramos a las tradiciones humanas no vamos a entender. Es asunto de vida o muerte, como veremos enseguida. Es tan serio este tema, ¿verdad? En gran manera. Bueno, ahora, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer ramera, ¿verdad? De manera que aquí está subrayado para que podamos no olvidar fácilmente esto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esa mujer que transgredió, le llama ramera a Dios porque dejó la verdad, cambió los mandamientos de Dios, persiguió al pueblo de Dios a través de la historia, y por eso es que hay tanta ignorancia en el mundo. Hay millones, como dije recién, millones y millones y millones de cristianos que están esperando entender lo que en esta hora dramática, nada menos que un líder religioso muy grande días pasados, con lágrimas lo escuché hablar, cuando decía cómo es posible que el cristianismo mayor de la tierra haya estado engañado de semejante manera. Pareciera ahora se va a fracturar la iglesia. Y no se va a fracturar nada. Lo que va a pasar es que los sinceros saldrán de Babilonia y aceptarán la verdad, porque es la verdad eterna
lo que el Señor quiere que entendamos al fin del tiempo. Ahora, esos 7 montes, ¿verdad? Y ustedes conocen muy bien. Veamos a Roma, ahora ya tiene 7 colinas y dice que, y en realidad así ocurre, en el centro de Roma encontramos sentada, ¿verdad?, ese templo y está esa mujer que no habla el lenguaje de Dios, que aunque usa la palabra de Dios y aunque usa el término Jesucristo y aunque habla de los santos, hombres de Dios y demás, enseña la falsedad en cuanto al día de reposo, enseña la falsedad en cuanto al segundo mandamiento, o sea, la idolatría, no tendrás imágenes ni las adorarás, etc. Podríamos hablar. Persiguió durante 1260 años. Es terrible. Sí, yo sé que sí. Ahora bien, ¿y qué más dice allí el ángel? Continuemos en el versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Un resumen que solo Dios puede hacerlo. En pocas palabras el Señor resume la historia, hasta el fin de toda la historia humana, ¿no es cierto? Y son 7 reyes, o sea, reinos. 5 de ellos han caído. Ahí está, ponemos la línea. Vamos a analizar entonces ahora cuáles bestias, porque ya estudiamos desde Babilonia, ¿verdad? Vamos, 5 reinos caídos. Babilonia se terminó, ya sabemos, en el 539 a.C. Medo-Persia luego, ¿verdad? También terminó Grecia, eran poderes religiosos y políticos que estaban en el mundo, solamente habría 4. Roma termina, ¿verdad?, como imperio universal, pero las piernas, ¿se acuerdan?, de hierro durarían ¿hasta cuándo? Hasta el fin de la historia. Porque estaban mezcladas, me refiero a los pies, con hierro y barro mezclado, pero el hierro aparece allí, hasta la venida de Jesús, hasta cuando cae la piedra. De manera que ahora entendemos un poco más. Roma, ¿verdad?, perduraría, pero como imperio mundial no habría de existir. Pero existe un poder que trataría de levantar a Roma y en el último momento de la historia habrá de aparecer Roma por toda la tierra otra vez. Un instante, ¿verdad? La Roma papal es el quinto, ¿verdad?, que reinó desde el 538 hasta 1798, cuando recibe una herida mortal. Claro, 1260 años, como allí vemos, persiguió a la iglesia pura, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora bien, uno es, le dice el ángel, o sea, Juan se encuentra en nuestros días, dice uno es Juan. Pero ese es, vamos a entenderlo más de cerca. Y ahora veamos, Roma papal actual, gran ramera, no persigue. ¿Por qué? Porque el poder estatal va en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, más y más. Y ya vamos a entender ahora al estudiar eso, hasta cuando cumpla en forma total la profecía. De manera que existe, es, aunque no es, pero es. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Bueno, ahora, y continuemos leyendo. ¿Qué dice allí? Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Bueno, allí hemos leído junto con Alicia, ¿verdad? Pero importa que entendamos. Amigos, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, ¿qué dice Dios? ¿Es necesario que dure cuánto? ¿Mucho tiempo? Breve tiempo. Muy breve tiempo, porque el Señor va a dejar para que el universo entero vea que el cuerno pequeño es el cuerno pequeño. No hay nada que hacerle. El cuerno pequeño está dirigido por Satanás. El cuerno pequeño no va a hablar la voluntad de Dios. El cuerno pequeño va a luchar en la última gran controversia contra Dios. Eso es lo que está diciéndonos el Todopoderoso. Y Él va a permitir que eso ocurra por breve tiempo, donde los hijos de Dios serán aún perseguidos. Pero luego Dios intervendrá en la historia humana y entonces se va a terminar el pecado, este mundo de tristeza y horror. Ahora bien, leemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Bueno, allí está clarito. Y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, está hablando de los poderes temporales de este mundo. ¿Se acuerdan cuando Roma fue invadida por 10, así como había 10 dedos en los pies, verdad? También la bestia cuando se originó que tenía 10 cuernos y entonces representaban las tribus que tomaron a Roma y dejó de ser un reino unido, ¿verdad? Y se dividió.
la Europa conocida hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces allí vemos que, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero, a ver, ¿qué continúa diciendo el texto? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es notorio lo que dice aquí Dios. Pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia y van a reinar. O sea que el mundo entero dará su poder, se unirá a la iglesia y el Estado en forma total. Eso será el nuevo orden mundial, que estamos viendo en la pantalla en forma allí clarita, ¿verdad? Ahora, por supuesto, todavía no es. Y cuando llegue es necesario que dure breve tiempo, como dice la palabra de Dios. Allí dice por una hora, no crean que es una hora profética porque ya pasó 1844, de manera que no. Tiene que ver con un breve tiempo la expresión simplemente. Ahora, continuemos leyendo. Allí dice el texto, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Roma papal futura, breve y última persecución. ¿Cuándo? En el tiempo cuando el tercer mensaje angélico en realidad lleve al mundo lo que debe llevar. Ya debería haber ocurrido eso, pero bueno, no quiero explicar por qué no ocurrió. Leamos el texto de Apocalipsis 14:13, que es el último pasaje del tercer mensaje angélico. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, ahí está hablándonos otra vez el Señor, ¿verdad? Habrá quienes darán su vida por Cristo y la obra de Dios no puede terminarse en una feroz batalla, no hay nada que hacerle. ¿Cómo se inició en los cielos? Satanás luchó contra el trono de Dios en forma directa. Y no va a terminar sin en esa lucha terrible. Pero saben, hubo ángeles de Dios, escuchemos bien mis hermanos en Cristo Jesús, ángeles de Dios, gracias a Dios fue la mayoría, que se unieron al Todopoderoso por fe. Por eso confiaron en Jesús. Pero hubo un tercio que se unió a Satanás. Fue una guerra real. Entraron en batalla. Por eso nosotros no podemos ser salvos sin entrar en esa batalla. No hay salvación. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Cristo gemía bajo los pecados del mundo y la tortura de Satanás. Torturaba su mente. Y nosotros queremos entender muchas veces el plan de salvación de otra manera. No hay nada que hacerle. Entendamos que la lluvia tardía, que vamos a hablar nuevamente entre poco o pocos días, y esto acá, ¿verdad?, será simultáneo, impresionantemente grande, ¿verdad? Ahora, allá arriba dice, ¿cómo llegará a tener dominio mundial? Porque habla de el poder religioso político que va a dominar el mundo entero, del nuevo orden mundial, porque ese será el nuevo orden mundial. De manera que hoy te digo con claridad, el nuevo orden mundial va a llegar a existir, pero por breve tiempo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Para entender mejor tenemos que ver lo que el Señor nos enseña ahora en la historia misma, en la historia profética, ¿verdad? Y leemos así en las Escrituras. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, qué notorio esto, ¿verdad? Ahí vayamos atrás, vayamos hasta 1798, cuando terminan los 1260 años de persecución. ¿Y por qué terminan? Aquí está explicando. Y vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte, dice. Pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra. ¿En pos de quién? En pos de la bestia. Y saben, ahora hemos colocado allí proceso de sanamiento. ¿Por qué? Porque la herida mortal fue sanada, pero no instantáneamente. Es un periodo, como Dios lo ha indicado, ¿verdad?, en el cual debe sanarse del todo. Comenzó a sanarse, como veremos enseguidita. Formación del nuevo orden mundial, dice allí en la pantalla. Es una formación que va ya desde hace mucho tiempo. En realidad es una idea que solamente el autor del mal puede hacer para luchar contra Dios. Dios dijo, no habrá un quinto imperio. Pero Satanás, sí, yo soy el rey. Yo soy el que dominé en esta tierra. Yo voy a dominar siempre. No es así. Cristo murió para terminar con el pecado. Es el último drama del conflicto, ¿verdad? Tal cual decíamos, el título de hoy lo dice con toda nitidez. Y ahora ese proceso, leamos. Al final de los 1260 años, 1798 de Cristo, herida mortal al poder perseguidor, ¿verdad?, que fue dado allí por el general Berthiers de Napoleón Bonaparte,
que va hasta Roma, toma prisionero a Pío VI, lo lleva en cautiverio y muere en el cautiverio. De tal forma se desarmó todo que realmente el mundo creyó que nunca más surgiría ese poder perseguidor. Pero ¿qué dice Dios? Al fin del tiempo va a surgir. Cuidado, porque lo que dice Dios se cumple siempre. Siempre, mis hermanos, en Jesús. Ahora bien, 131 años después, la bestia resucita. Vuelve a nacer, diríamos. Y claro, Pío XI fue, ¿verdad?, en tiempos de allí, ¿verdad?, y de Benito Mussolini, cuando le devuelve en 1929, el 11 de febrero, la herida mortal, allí dice, comienza a sanarse, o sea, comienza a sanarse porque le devuelve 44 hectáreas que el Vaticano posee hasta el día de hoy. Tan pequeñito, ¿verdad?, en el corazón de Roma, estaría allí tal cual dice la profecía. No podemos escapar de esta realidad. No podemos inventar otra cosa. El Señor nos ha dicho hasta el nombre con claridad. De manera que de su función, ¿verdad? De manera que no tenemos cómo. Sin embargo, a pesar de ser tan pequeña, gobierna en forma tremenda aún ya en nuestros días. Ya vamos a notar eso cuando comencemos a estudiar nuevamente alguna cosita. Leamos, la bestia actual es un reino que aún no persigue, no tiene poder estatal, pero reina sobre la tierra. ¿Por qué? Leamos lo que dice Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. En esa hora estamos viviendo nosotros. Juan vivió esta hora. Y aunque no pudo entenderla, mis amigos, no pudo comprender realmente porque lo que este mundo, el mundo nuestro, tan diferente en los días de Juan el apóstol, ¿verdad? Allí, pero la revelación lo lleva a nuestros días. Qué privilegio por un lado el nuestro, de vivir al fin del tiempo, tiempo que los profetas quisieron ver, pero nosotros ahora lo podemos ver. Entender con toda claridad el lenguaje del cielo, el nuevo orden mundial. La bestia que has visto era y no es, dice, porque todavía no terminó su obra de crecimiento en el sanamiento que recién decíamos, y está para subir del abismo e ir a ¿qué? A perdición. Porque cuando surja del abismo en forma total, el Señor nos dice, hijo mío, ese tiempo va a ser breve. Y Dios siempre cumple, de manera que entendamos que va a ser breve, en gran manera. Ahora, gran ramera, más poder del estatal, es igual a bestia perseguidora. Eso debe quedar claro en nuestra mente. Leamos el texto de Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. Está claro, ¿verdad? La rebelión contra Dios que esa bestia tiene. ¿Qué está en el corazón de ese poder? ¿Qué se encuentra en el corazón de ese poder que Satanás le dio su trono? Como dice la palabra de Dios. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, está hablando el Señor en la revelación, ¿verdad? Porque dice en su corazón, o sea, en su mente, los pensamientos, el Señor sabe todo. Es por supuesto que Él dirige la historia y por eso nos dio la profecía. Por eso Satanás odia al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios sabe cómo va a terminar inclusive la gran controversia final. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles. Fieles en el comportamiento nuestro, entregados a Jesús. Fieles en el cometido que Dios nos dio. Ahora, bien, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como ¿qué? Como reina, de manera que está reinando. Y no soy viuda y no veré llanto. Está diciendo, Dios dice, eres viuda y vas a ver el llanto. Y ella dice, no seré, no soy viuda ni voy a ver el llanto. La rebelión contra el cielo, simplemente, como Satanás se rebeló un día. Hermanos, las profecías son de Dios, no son de Rubén Arn. Solamente yo puedo enseñar la palabra de Dios, como tú también debes hacerlo con todo. Inscríbete, acuérdate de la palabrita que está apareciendo, da un clic a la campanita, no te olvides de ningún programa, pero en este sobre todo, recuerda que esto será muy importante para que tú recibas lo necesario. Un clic allí y también nosotros nos gozamos, porque juntos estamos predicando así la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo va a cumplirse todo esto?
protestantes fieles a Dios. Y allí vemos un cuadro feliz. ¿Por qué digo feliz? Porque lograron escapar de la tremenda y feroz persecución en tiempos de los 1260 años. Allá, ¿verdad?, escapan desde Normandía en días muy difíciles. Los peregrinos que navegaron en esas naves que realmente naufragaban, el agua entraba dentro, salía, pero por un milagro llegaron finalmente hasta las costas de Norteamérica. El país protestante por excelencia. ¿Y por qué por qué llamamos protestante? Simplemente porque ellos protestaban contra ese poder, contra el cuerno pequeño, ¿verdad?, que estaba persiguiendo, aniquilando en forma aterradora. Millones morían, la palabra de Dios permanecía enclaustrada y estaba atada en los púlpitos. Esa fue la realidad. Millones que se levantarán en el día cuando Jesús regrese en gloria y majestad. Yo estoy apurado para que Cristo regrese, mis hermanos. Tantas cosas el Señor nos va a dar. En el glorioso día, en la gloriosa mañana, cuando Cristo vuelva para terminar con el pecado, la miseria y el horror de un mundo desdichado, porque el autor del pecado lo convirtió en tinieblas. Pero hoy vemos algo muy grande, lo señalo con mi dedo allí. ¿Por qué? Vemos una Biblia. El cuadro está simbolizando ese momento, cuando aquellos se reunieron, agradecieron a Dios y dijeron que nunca más habrían de permitir de que en este lugar, y ellos llegaron en momentos cuando Estados Unidos de Norteamérica no existía como está hoy, por supuesto, estaban allí los que realmente estaban las tribus naturales, ¿verdad?, del lugar, de manera que los recibieron con alegría, les enseñaron a cultivar, les enseñaron con bondad todas las cosas, los recibieron con amor, aunque no conocían a Dios, no entendían el lenguaje del cielo. Sin embargo, era la tierra que Dios usaría para cuidar a su pueblo por un breve tiempo, de la bestia que estaba persiguiendo en Europa. Ahora bien, ellos juran ante Dios de que nunca más la iglesia y el Estado, ellos permitirían que la iglesia y el Estado estén unidas, pero desgraciadamente eso duró breve tiempo. Qué lástima, ¿verdad? Nunca más, porque ya sabían lo que era la persecución. Cuando realmente la religión se une con la política, solo sirve, Dios no hace esas cosas. Eso sirve solo para la persecución. Recordemos el libre albedrío que Dios da. Dios creó a sus hijos. Satanás luchó contra ese libre albedrío y creó a sus hijos con libre albedrío. No somos robots. Tenemos que hacer la voluntad del Eterno, hacer la voluntad de Dios en forma admirable. Bestia que nace de la tierra. Ahora en Apocalipsis 13, el versículo 11, vamos a leer algo muy serio que muchos conocemos, pero veamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aparece esa bestia que surge de la tierra. Es notable que la Biblia dice es una bestia ya de entrada. ¿Por qué? Porque se convertiría en bestia enseguida. Parece mentira, esos peregrinos que habían sido perseguidos, que huyen con lágrimas, que ruegan a Dios, pronto olvidaron la promesa de Dios. Aún la profecía lo decía con claridad. El texto no termina allí, el mismo texto, el versículo 11 del capítulo 13 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos que indicaban allí los poderes separados, ¿verdad?, como mencionábamos recién, que tenían cuernos de cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, como Satanás. O sea, comienza a hablar pronto como Satanás. Comienza a enseñar las doctrinas que son de Satanás. Comienza a enseñar las doctrinas que son del príncipe del mal. Y no la voluntad divina. Más aún, comienza al principio ya una tremenda tiranía, pero Dios sujetó las cosas porque Dios sostiene los vientos. Y la prosperidad inclusive de Estados Unidos hasta el día de hoy se debe a aquellos días cuando nace ese poder. Dios bendijo mucho a aquellos fieles. Pero pronto la bendición de Dios se fue retirando y hoy ya sabemos que allí no está más la voluntad de Dios. La imagen de la primer bestia en realidad se convierte en la imagen de la primer bestia, por eso él dice así como recién leíamos, es el protestantismo apóstata, o sea, todo grupo en este mundo religioso, toda religión que realmente use la Biblia para no enseñar las verdades de Dios en forma clara, para no enseñar las profecías de Dios, y el escrito está de la palabra de Dios, por supuesto, no proviene de Dios.
Ahora ese poder evangélico, vamos a usar nuestro término actual, no enseñaría las cosas. Uno enseña una cosa, otro otra, creen en la inmortalidad del alma, cuando el alma es mortal, solo Dios posee la vida eterna, Él es vida, ¿no es cierto? Pero Satanás le mintió a Eva allá en el jardín del Edén. Digo esto para que entendamos bien y nos convirtamos, nos rindamos a Jesús. Es un tema del llamado para acercarnos a Cristo como nunca antes. Este sábado debe ser inolvidable para todos nosotros mientras estudiamos las Escrituras. El nuevo orden mundial, el esquema actual del nuevo orden mundial. Allí vemos, ¿verdad? Nada menos que a Estados Unidos preparado para el último drama, la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque es el protestantismo apóstata, simplemente es la imagen, es hija de esa bestia que veíamos, ¿no es cierto? Bueno, aquí vemos allí de los símbolos de las logias y demás, vemos ciertos personajes, no voy a detenerme demasiado, solo en la flecha aquí que está en el sello principal de esa nación, y lo digo con tristeza. Allí vemos una pirámide que es justamente la pirámide que nos habla del espiritismo. El ojo que todo lo sabe, que nos habla del espiritismo y de las logias. Y el nombre tremendo, que está en letras pequeñas, por eso lo puse acá, ¿verdad? Y que está en latín. Entendamos, amigos míos. ¿Saben? Cuando San Juan escribió esto, no entendía, no podía entender. Solamente veía y el ángel le estaba mostrando lo que pasaba en la tierra, como recién decía, Novus Ordo Seclorum. Eso fue colocado en el billete de Estados Unidos. Ya en 1929 primero se prolongó hasta en realidad en cantidad, en 1935. Los billetes del $1 hasta el día de hoy tienen ¿qué? Este sello, por supuesto. Y se cumple así, el escrito está de la palabra de Dios. Porque ese es el poder que va a dominar y el mundo entero va a apoyar ese poder y entregarán su poder ¿a quién? A la bestia en forma total, ¿verdad? Van a formar una bestia. Lo que pretende ser el papado. Bueno, leamos allí lo que dice la Escritura. Perdón, sí, la Escritura que tenemos allí, que es una fuente de tremenda confianza, ¿verdad?, del Vaticano. Leamos. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección, no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. A ver, en lugar de Dios, ¿se cumple o no se cumple? Vamos, y el Papa es como si fuera Dios en la tierra. Qué notable, ¿no? ¿Qué decía el Señor en la profecía? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice allí, ¿verdad? Jefe de los reyes. Jefe de los reyes. Y ya vamos a ver por qué, y esto sabemos. Vamos a leer más. Sí, dice, sino encomendado por Dios omnipotente. O sea, puede leer mejor. Tiene plenitud de poderes y a él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino como celestial. Qué blasfemia, amigos míos, qué blasfemia. Eso es lo que Satanás quería hacer. Él quería gobernar el universo y Satanás tuvo que ser expulsado de los cielos por eso. Por eso y hubo esa gran batalla. Y entonces ahora estamos entendiendo por qué habrá una gran batalla al final del conflicto. No hay nada que hacerle. Terrible batalla, que abarcan muchos puntos que todavía no es el tema de hoy. Es el poder que actualmente dirige la economía mundial a través de las logias, en forma secreta. Presiona para dirigir la política internacional de acuerdo a sus fines, o sea, la política internacional. Y quiero decirles algo. Ronald Reagan, unido al Papa de aquellos días, ¿verdad?, logró que cayese la muralla allí que dividía a Berlín occidental y oriental. Y escúchenme, 44 hectáreas dirigen a un mundo por debajo de las cosas, junto ya con su imagen, ¿verdad?, que están obrando cada vez más, hasta que llegue el momento final. Ahora también trabaja arduamente para establecer el nuevo orden mundial. Es un trabajo dirigido en conjunto,
como estamos estudiando, para dirigir, por supuesto, y llegar a esa obra que, por supuesto, no va a durar mucho tiempo. Es un proceso de sanamiento, el proceso de sanamiento actual. Leamos de nuevo el pasaje 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Alguien me decía no hace tantos días, ¿cómo es posible que ese poder que fue aniquilado, que desapareció cuando Francia lo aniquila realmente, después de 131 vuelve a surgir y vuelve a crecer más y más y más y más, y hoy tiene tantos representantes, casi igual que Estados Unidos de Norteamérica, tiene representantes en todas partes de la tierra, y los líderes del día de hoy, ¿verdad? Y que hablan de realmente que hay que unirse de todas formas, no interesa lo que creamos, no interesa si somos paganos o creamos puntos paganos de religión, no interesa. Lo que interesa es este milenio de paz que traerá el nuevo orden mundial, en donde habrá una sola moneda, en donde habrá una sola ley que respetar, en donde habrá solamente un día de reposo, en donde habrá tantas maravillas de qué. No, eso no es de Dios, no es del cielo, por supuesto, porque no va, o sea, Dios nos anticipó, ¿verdad? Es el cuerno pequeño, al fin del tiempo. Y recordemos que el cuerno pequeño tiene dos nombres, muchos nombres tiene en realidad, pero el cuerno pequeño también se llama el octavo, y ya lo estudiamos, pero vamos a recalcar de nuevo ahí hoy. Primero leamos Apocalipsis 17:11 otra vez. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Bueno, está clarito, ¿verdad? Allí tenemos, y la bestia que era y no es también el octavo. ¿Por qué es el octavo? Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque derriba 3, acuérdense, queda entre los 7, es la figura del profeta Daniel. Así nace el Vaticano, en realidad, nace ese poder y se torna el octavo. Ahí tenemos el octavo. Dios aclara, el ángel le aclara eso a San Juan para que nosotros entendamos hoy, que es el mismo poder perseguidor de Roma, ¿verdad? Que surge de Roma. Está clarito, más claro imposible. Se encuentran allí Apocalipsis 17:11 con Daniel 7:8, juntos. Eso es todo. Qué maravilla, porque Dios nos explica y podemos entender. Dios tiene un remanente, los que serán salvos y los que también desgraciadamente no acepten a Dios tendrán que rogarán a las peñas que caigan sobre ellas. ¿Qué somos hoy? Somos remanente de Dios. ¿Realmente estamos llevando el mensaje de Dios a un mundo perdido? Ahora, la marca de la apostasía, o sea, una señal distintiva, por supuesto que es un carácter semejante al de Dios en primer lugar, y un carácter semejante al de Cristo no va a transgredir los mandamientos de Dios. El falso día de reposo, miren lo que dice uno de los boletines principales de la Iglesia. La Iglesia cambió la observancia del día de reposo al domingo. Los protestantes que pretenden que la Biblia es la única guía de fe no tienen justificativo para guardar el domingo. Lo dicen con toda claridad todavía. Y se burlan de los protestantes que guardan el domingo y cuántas veces no, porque Cristo salió de la tumba el domingo y dele. Y yo tenía un compañero de clase que me decía eso, me acuerdo. Pero amigos míos, ese argumento ya es más viejo que no sé qué. Ese es el argumento que usa siempre y todavía lo recalcan. Nosotros tenemos poder para cambiar el día de reposo y se terminó. ¿Cuál es la verdadera señal de los hijos de Dios, del pueblo de Dios? La señal es del día aquel que Dios terminó la creación, como ya conocemos. Pero leamos en Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Él es nuestro creador. En realidad, cuando guardamos el sábado, estamos recordando que Dios es nuestro creador. ¿Estamos entendiendo? No habría ateos, amigos. El hombre busca desesperadamente vida en otros planetas. Miraba con admiración días pasados, cuando hace poquitas, horas de guía, pero no son horas, ¿verdad? Cuando llegaba la nave a Marte, enviada por China, y hacía cosas maravillosas tomando fotografías y demás, pero hay un solo fin, buscando vida
En realidad el mundo entero se va a unir con un solo propósito en el nuevo orden mundial. Reclamo de este poder al fin del tiempo. Apocalipsis 13:17, leamos. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De manera que es categórica la palabra de Dios. La marca es directamente el día de reposo, la falsificación de los mandamientos de Dios, la falsificación de la ley moral del Creador, la falsificación de la Biblia, la palabra de Dios. De manera que, dice, no se podrá comprar ni vender. Hasta el día de hoy, o mejor dicho, hoy ya podemos notar esa influencia. Cuando Estados Unidos de Norteamérica dice, no, con aquel no hay que comerciar, con aquel otro tampoco, y todo el mundo obedece. Ya ahora, ¿qué vamos a extrañarnos de que está llegando el nuevo orden mundial? Hace mucho tiempo que viene trabajando el autor del pecado para que esto ocurra. Leemos a continuación. Lo hará con el poder de la bestia que nace de la tierra, imagen de la bestia. Claro, con el protestantismo apóstata del cual leíamos recién, ese es el nuevo orden mundial en su plenitud. Estamos entendiendo, mis hermanos. En este sábado, cuando estamos guardándolo, recordando la creación del Señor, Él nos ama tanto, nos amó que se entregó a sí mismo por nosotros. Allí en el Gólgota cruel, cuando rindió su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida? ¿Rendiremos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús? Acuérdense de nuestro amado Maestro. ¿Qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que decir todos los días. Cuando tenemos que tomar decisiones grandes, toma decisiones enormes. Porque es la hora, el tiempo de la gracia está terminando y es el tiempo. La gran ramera hará su pobre propósito. Leamos a continuación. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dios habla de la inmundicia de su fornicación, pero estaba vestida de oro y de riquezas, es lo que está diciendo, y aún un color que se recalca mucho allí. Cualquiera que visitó el Vaticano sabe de qué está hablando, ¿verdad? Y simplemente esta lámina para que tengamos la bestia, ¿verdad? Y la mujer sentada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando llegan al reinado total, ahora leamos el verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y claro, ¿por qué es madre? Porque logró tener hijas en cantidades. Y el cristianismo fue lleno de desgracia, millones que quieren entender y no entienden por qué se va moldando y va cambiando las cosas en esta hora. Hermanos, es la hora de entender, hablo de todo corazón con la palabra de Dios en la mano. Es hora de que esto ocurra. El Señor está terminando su obra simplemente. Ahora, Juan exclama, Babilonia otra vez, qué misterio. Otra vez surge Babilonia y por supuesto, Nabucodonosor se engrandeció sobre Dios, pero él se arrepintió. Este poder no se arrepentirá, por supuesto. Dios lo dice con claridad. Apocalipsis 17:4 en adelante. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, es la misma bestia que persiguió durante los 1260 años. Bueno, ahí vemos. Allí vemos en Apocalipsis 3, el verso 18. Y la mujer... Sí, léelo, Alicia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Tenía razón Dios? A pesar de ser un lugar tan pequeño, reina sobre los reyes de la tierra. Y las naciones están poniendo cosas que nosotros sabemos que son horrendas y terribles. Bueno, no voy a hablar. Aún en los cambios y amoldándose a la hora actual, porque hay que amoldarse. En el nuevo orden mundial hay que disminuir hasta la población mundial para establecer un mejor orden, porque este mundo así no puede andar, según dicen, ¿verdad? Tenemos allí a los dos líderes, verdaderos líderes del nuevo orden mundial, ¿verdad? Hasta en la cúpula son parecidos, el Capitolio y el Vaticano. ¿Está claro? Dios lo dijo antes que ocurriera. Obra de la bestia que nace de la tierra en su terrible apostasía. Y leemos a continuación.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. De manera que las naciones de la tierra, y sobre todo el protestantismo apóstata que estábamos estudiando, habría de luchar para que todos, el nuevo orden mundial, debe ser dirigido con un poder. Yo los otros días estaba escuchando amigos míos, hermanos en Cristo, cuando realmente se decía desde Roma, y saben que Roma, ¿verdad? Se decía que el nuevo orden mundial no puede funcionar sin una cabeza, y esa cabeza debe ser, por supuesto, bien religiosa y con poder, como para que realmente las naciones la sigan. Está claro, más claro imposible. Leamos el texto 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En realidad el protestantismo apóstata se basa más que en la Biblia, prácticamente en los milagros. ¿Y cuánto todos hablan de qué? Ahí estamos, leamos, Alicia, esto acá. Falso don de lenguas y milagros del protestantismo apóstata, falso profeta. Por eso se llama el falso profeta. ¿Se acuerdan cuando en el Pentecostés ocurrió ese milagro en la lluvia temprana y los discípulos hablaron otras lenguas porque ellos no tenían escuela, no tenían nada, y Dios hizo un milagro? Y derramó su espíritu para que el evangelio llegase y dieron su vida por Jesús. Ahora se repite la escena pero en forma falsa. Cada uno inclusive dice, me acuerdo de un grupo, pero yo no quiero nombrarlo hoy, cuando golpearon hasta la puerta nuestra, digo porque está mi esposa aquí, y iban diciendo, y mientras hablaban otras lenguas, en forma furiosa y terrible, y yo pregunté qué pasaba, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Ese es el engaño justamente que llevará al último tremendo drama. Y el versículo 14 agrega: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Qué pasaje, ¿verdad? Así engaña y llegaremos al momento, el sanamiento total de la bestia, y entonces se cumplirá todo. Entonces es hora ¿de qué? De predicar el mensaje. Mensaje que debe predicar el pueblo de Dios en esta hora del fin, tú y yo. ¿Qué vamos a hacer? Conociendo la voluntad del Eterno, leamos el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, está clarito. El mensaje debe ser dicho a tiempo, no fuera de tiempo. Ahora es el tiempo cuando se está formando todo. La gente quiere saber, desesperadamente se preguntan, millones de cristianos, ¿qué está pasando en el cristianismo? Es la hora de explicarles, es la hora de enseñar. ¿Y quién puede explicar? El pueblo de Dios. No hay otra manera. Por lo tanto, el Señor nos llama de corazón y nos llama con el poder. Él nos va a ayudar. El poder del Espíritu Santo de Dios. El mensaje del tercer ángel, tremendo, ¿verdad? La pluma inspirada dice lo siguiente en la carta 209, en 1899, miren lo que dice. Como pueblo, nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte, y debemos permitir que ese mensaje aparezca como es el gran poder de Dios. Entonces, el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. No debe ser disminuido en nada, dice la pluma inspirada. Y miren ahora esta otra cita, en 1900. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Yo dije que el tema de hoy nos haría temblar. Puede ser, hermanos, en Cristo Jesús. Pero el llamado de Dios es grande. Él no puede derramar la lluvia tardía mientras nosotros damos vueltas en el desierto. Acá dice, Satanás ha ideado un estado de cosas, o ideará, ¿verdad?, de cosas, que la proclamación del mensaje del tercer ángel será, ¿qué dice? Detenida. Y luego dice, debemos precavernos de lo que va a pasar.
hoy está detenida. Y hay quienes creen y en forma tremenda defienden y dicen, bueno, cuidado, cuidado, porque no hay que... No se trata de ofender de ninguna manera. Es enseñar en el momento del cumplimiento. Después ya no sirve para nada. No tiene valor alguno, simplemente. Ahora bien, ¿qué dice allí? Frase hermosa. ¿Temes que en la lucha temes? Habrá una lucha, como leíamos hoy en el versículo 13. Pero en esa lucha está Jesús. ¿Te aferrarás de Él? Escuchemos este cántico. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Estoy enfermo y débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Dijo una vez, ¿verdad, Pilato? Deja al Salvador entrar. ¿Permitirás realmente que el Salvador del mundo entre en tu corazón? ¿Qué haremos? Es nuestra única solución en esta hora. Él es el capitán Miguel, el poderoso Miguel. Habrá de dirigir la última gran controversia y entonces pisaremos las playas de un mundo eterno. Qué grande es la palabra de Dios. El Señor es grandioso. Tenemos que pelear la batalla junto a Jesús. No hay otra manera, mi apreciado hermano Jesús. Y mientras rendimos nuestro corazón a Cristo, yo siento que hoy debo renovar mi corazón y mi fidelidad al Todopoderoso. Oremos y agradezcamos a Dios. Padre amado, gracias por tu bondad. Gracias por lo que vimos hoy y por lo que recordamos también. Ayúdanos a despertar en forma total en esta hora, porque Señor, fuimos llamados a este mundo con una misión especial en la hora postrera de la historia. Te ruego que bendigas a todos aquellos que en todas partes del mundo estén viendo este programa y nos bendigas de tal forma que podamos llegar pronto a comer del árbol de la vida. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, mi apreciado amigo. Peleemos la batalla junto a Jesús, nuestro himno lema, ¿verdad? Y con él terminaremos. Dios los bendiga y los sostenga, en mi sincero deseo. Amén.
la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Viene el Rey. Amigos míos, cuán grande es poder entender estas cosas. El tema que tendremos, el siguiente tema, ¿verdad? Será conflicto y victoria final. Hermoso tema. Que Dios nos bendiga y hasta entonces.